Vivimos en un país que se promueve el emprendimiento. Bueno, yo no creo que se promueva el emprendimiento, creo que se ponen muchas trabas para emprender y todas las personas que emprenden, todos los autónomos, para mí son héroes y heroínas. ¿Crees que tiene influencia también el entorno? Porque, por ejemplo, bueno, vivimos en un país, España, que es conocido, ¿no? Que la gran mayoría de jóvenes que salen después de una carrera universitaria, pues quieren ser funcionarios. Y quizá, pues, en este sentido, no sé si vivimos en un país que promueva el emprendimiento, aunque es cierto que también no es cuestión de ponerse trabas a sí mismo, ¿no? Es decir, todos jugamos con las mismas reglas del juego, pero ¿cuál es tu visión en este sentido? Es decir, ¿vivimos en un país que se promueve el emprendimiento? ¿Eso es excusa suficiente como para no emprender? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo no creo que se promueva el emprendimiento, creo que se ponen muchas trabas para emprender y todas las personas que emprenden, todos los autónomos, para mí son héroes y heroínas, porque realmente cuando se habla además de empresario, se nos viene a la cabeza los grandes empresarios, Amancio Ortega, Juan Roig, pero realmente el empresario es cualquier persona que al final pues se levanta por la mañana, abre su panadería a las 4 de la mañana, es decir, son todo micropymes, ¿no? Que al final cada día es más difícil emprender. Pero creo que también toda la parte de los jóvenes que dices, muchas veces escucho a personas decir, es que esta juventud que no quiere trabajar, que quiere... Es decir, yo nunca le he hecho la culpa a la juventud porque no creo que la culpa es nuestra. Es decir, es desde el lado de la educación. Yo no tengo hijos, entonces hablo desde una visión un poquito más externa, pero creo que realmente es el reflejo de lo que nosotros hemos educado a todos los jóvenes desde el colegio, desde las partes gubernamentales. Entonces, al final, es la consecuencia de un sistema educacional que creo que es más obvio que no es el correcto a todos los niveles, falta de educación financiera, educación muy sesgada hacia ciertos direccionamientos, y de ahí hay personas pues que al final se dejan llevar por una corriente, y hay personas que hay algo que les cortocircuita y dice, oye, que esto que me han vendido no es para mí. Y sobre todo veo muchos chavales que están viendo reflejado en sus padres lo que no quieren. Yo tengo un sobrinito, estaba el otro día merendando con él, tiene 13 años, y estamos hablando de varias cosas, y me dice, yo no quiero trabajar como mi padre, literal, 8 horas al día en una oficina delante de un ordenador. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque es que eso es un rollo, dice, estar ahí y luego además con un montón de dolores de cabeza y un jefe que le grita. Y digo, fíjate la percepción que tiene al final de lo que está sucediendo. Y dice, oye, yo no quiero ese futuro para mí. Entonces creo que deberíamos replantearnos entre todos. Claro, lo que pasa es que ese niño que quiere huir, ¿no?, de un trabajo en una oficina y demás, con el cual me siento muy identificado, claro, luego es cierto que yo siempre tengo este dilema, ¿no?, de decir, oye, te pones a emprender, tienes trabas por todos lados, porque al principio tienes hablemos de impuestos, ¿no? Tienes al principio una cuota de autónomo que está reducida a un par de años, pero muchas veces, como decíamos antes, para poder llegar a vender, poder llegar a tener éxito, tienes que probar un montón de veces hasta no desesperarte, ¿no?, y llegar a la que realmente funciona. Pero claro, si te dan un tiempo límite muy pequeño, ¿no?, sobre todo desde el apoyo fiscal, que aunque no factures, tú solo para poder emitir una factura tienes que pagar al Estado por poder emitir la factura, por tener la posibilidad de que te venga un cliente y no tengas que hacer toda esa documentación previa, que puede tardar un tiempo y no queda el profesional, ¿no? Entonces yo creo que también desde la parte del Estado eso se debería favorecer. También creo que está difícil. Pero ahí no hay solución. Es decir, realmente lo que nos ha llevado, es decir, la cuota de autónomo, yo llevo de autónomo 20 años. La cuota de autónomos ha estado siempre. Da lo mismo el partido político. Es decir, no es un tema de partidos políticos. Lo pueden hacer mejor, peor, te puede gustar más uno y otro. Pero la realidad es que la situación en cuanto a las cuotas y la dificultad para emprender siempre ha sido así. Y por desgracia será así, porque realmente hay montada una estructura tan sumamente costosa que ese salario tan bestia de millones que reciben al mes de la cuota de todos los que somos autónomos no pueden prescindir de él con la estructura actual que hay. He tenido la suerte de vivir en otros países, es decir, y al final yo te diría que estamos en el medio, es decir, porque parece que es horrible, pero yo he emprendido en otros países, por ejemplo, emprendí en Colombia hace 10 años, ostras, ahí fue complicado. Pero también me fui al otro lado, cuando emprendí en Canadá, fue maravilloso. En Canadá no hay cuotas de autónomos, abres lo que es el equivalente a una sociedad por 300 euros inmediatamente. Y los primeros, por lo menos antes, los primeros $30.000 de beneficio exentos de impuestos. Claro, entonces eso tiene sentido. Al final facilita el emprendimiento y eso generarás además empleo, porque no todo el mundo puede emprender, pero la gente necesita trabajo. Totalmente. Ahora está muy en boca de todos Dubái.
como país de emprendimiento que favorece, ¿no? Y se están yendo muchos creadores, de hecho, de contenido, tanto de YouTube como de negocios digitales, infoproductores y demás, que están ya pues estableciendo su base ahí un poco por esta razón. Que luego también pues es el dilema de siempre, ¿no? Dejo un país como España que también tiene cosas muy bonitas y muy buenas como para esto, ¿no? Pero bueno, siempre está el dilema ahí. Oye, te quiero preguntar, ahora que has dicho que has trabajado alrededor de todo el mundo, ¿no? Tuviste una experiencia como advisor digital con una empresa llamada Turnstile. Sí. No sé si nos podrías contar un poquito pues a qué se dedicaba la empresa, cómo te contactaron y por qué, y cómo fue esta experiencia de acabar participando, ¿no? en el crecimiento de esta empresa que fue vendida por 20 millones de euros. Bueno, esa fue mi época que estuve 4 años viviendo en Toronto, en Canadá, y me fui para aprender inglés. Esta es la realidad. Porque, claro, me llamaban para conferencias en inglés y al final pues tenía el típico nivel medio que conocemos aquí, que no te permite más o menos desenvolverte, pero no dije, bueno, pues le dije a mi mujer, ¿por qué nos vamos a vivir fuera, a Canadá? Y perfecto, nos vamos allí, ella consigue su visado y encuentra trabajo. Pero claro, yo me encuentro en casa, la casa que tenemos allá alquilada, trabajando en español todo el día y metido en casa y digo, pues muy bien, yo aquí no voy a aprender nada es que así no puedo aprender inglés. Digo, vale, ¿qué puedo hacer? Digo, joder, ¿cómo puedo aquí? No puedo trabajar para nadie porque yo no tengo el visado. Y se me ocurrió la idea, oye, si me ofrezco de advisor para una compañía gratis a cambio de estar con ellos. Y un año anterior, casualidades de la vida, o no, me había hecho una entrevista a una empresa, a una startup canadiense. Y dije yo, ostras, yo creo que esta estaba en Toronto. Empecé a mirar emails antiguos y digo, ostras, está en Toronto. Y les contacté. Y dije, oye, mira, me he venido a vivir aquí, me entrevistasteis hace un año y, joder, pues quiero aprender inglés y me dedico, soy consultor y estoy dispuesto a estar gratis si me dejáis estar con vosotros en la oficina. Casualmente, los planetas se alinearon y estaban buscando un consultor digital, hicimos match y ahí estuve. Entonces dije, wow, pues empecé a trabajar con ellos. Fue una experiencia brutal, era una empresa canadiense, una startup, habría unas 25 personas, todas súper jóvenes, pero el mercado principal era 80% Estados Unidos, 20% Canadá, y los resultados no eran los esperados. Entonces, lo primero que hice fue, es decir, yo tengo mi metodología de consultoría que es 10 Business Factors desde hace muchos años y es aplicar lo mismo. Dice, vale, vamos a coger los datos de los 6 meses anteriores y a ver quiénes son los clientes que mejor han performado. Ellos básicamente vendían el social Wi-Fi, que son dispositivos donde conectas a la Wi-Fi de un centro comercial, un restaurante, y captan los datos del usuario para luego hacer marketing. Y me di cuenta que había un patrón común, y eran los restaurantes. Y ellos iban a todo. Y le dije, oye, no, vamos a hacer un target persona hacia solo restauración y el dueño del restaurante. Cambiamos la comunicación, los contenidos, todo hacia ese target y empezaron a dispararse las ventas. Y 16, 18 meses después, no recuerdo, la empresa creció una barbaridad y la compró la multinacional Yelp por 20 millones de dólares. Entonces, o sea, tu estrategia fue de coger y especializar, ¿no? Y poner foco en lo que funcionaba. Sí. Había muchos tipos de target y al final decir, oye, no podemos ir a todos y centrémonos en los que mejor performan, que son de este sector concreto. Pero basado en datos. Al final digo, vamos a analizar datos que ha funcionado mejor. Vayamos a ellos. Y a partir de ahí, toda una estrategia constantemente de analítica de datos. Es decir, fuera porque era lo típico de opinión. Yo creo que, yo pienso que, a mí me parece que, o a mí me gusta. Y digo, esto está muy bien para tu casa, pero en un negocio debemos ir por los datos. Cojamos datos y ellos son los jefes. Y funcionó brutalmente. Entonces, joder. ¿Y qué tipo de estrategias aplicasteis, ¿no? Una vez que identificasteis el target al que os ibais a dirigir y la estrategia pues, de especializaros en ello, ¿cómo les abordabais? Es decir, ¿hacíais, no sé, redes sociales o mensajes en algún sitio? Publicidad digital, principalmente en Meta, muy dirigida a dueños de restaurantes. Empezamos a generar lead magnets tipo ebooks para descargar y coger el lead. Y luego había un departamento de ventas que literalmente cogía, estábamos muy eficientado todo para que desde que entraba el lead en menos de 15 minutos recibiesen un primer contacto, entras una llamada de teléfono, es decir, para que todo el proceso fuese muy fluido y la persona tuviese sensación de, joder, estos tíos son buenos y todavía no soy cliente, ¿no? Esa percepción de experiencia de usuario. Y básicamente fue eso. Y además recuerdo que en aquel momento, claro, la publicidad en Canadá y Estados Unidos siempre ha sido y sigue siendo mucho más cara que en España. Y más o menos en aquel momento era 1 por 10 de los precios en España. Claro, yo veía los precios y decía, madre, el amor hermoso. Pero bueno, empezó a convertir muy bien y empezó a escalar. Y claro, el mercado de los restaurantes en Canadá y Estados Unidos es enorme. Y empezaron a crecer.
Y fue una experiencia personal y profesional buenísima. De hecho, ahí luego hice buenos amigos que mantengo.